Fíjate que es muy buena posición que se busca con la sociedad civil, el partido como una representación de una parte de la sociedad civil, pues con militantes y de todo. Jesús Reyes les decía, la política es de etapas sucesivas, no es de golpe, ni es exacta, es de etapas sucesivas. No sé, y quiero preguntártelo porque tengo esa duda, ¿no será un espejismo de ustedes que estén viendo que la sociedad civil, o parte de la sociedad civil, considerando lo que en un principio Marx decía, las clases sociales, los burgueses y los proletarios, y después Antonio Gramsci, un politólogo, bueno, de mi gusto, dice, bueno, por dentro de la clase social hay estratos sociales, hay partes de las cuales se integra una clase social, no es que haya dos y sobre eso, no, hay muchas. Entonces, en ese sentido, quizá no es un espejismo ver en 100 por Colima a la sociedad civil cuando ahí están panistas, perredistas, con cargos actuales dentro del partido, con quienes han figurado en el partido como gente que llevó dirección de partido, que representó al partido. Yo me pregunto, ¿dónde está la sociedad civil en 100 por Colima, primero? Y segundo, 100 por Colima ya lo hicieron de un lado, porque ahora crearon otra organización. Entonces, 100 por Colima sirvió de plataforma para convocar, y ya que se sintieron fuertes, ahora vamos a crear otra organización, y a la líder, a Teresa, le dijeron, ahora, no, espérense, yo no soy de acá, yo sigo siendo 100 por Colima. Es decir, no es un espejismo que se está creando dentro de estas organizaciones que desde mi punto de vista no veo a ninguna organización ciudadana sólida, fuerte. Que digas tú, no, pues tenemos a esta organización que está trabajando con la sociedad, tiene fuerza dentro de la sociedad, es apartidista. La Fundeco la formaron los que renunciaron al partido, Carlos Vázquez, Jesús Orozco, el propio Mario Anguiano, estaban fuera del partido, o sea, quisieron presionar, y eso no era la sociedad civil. Entonces, no sé, como decían, esto es como un globo de Cantoya, ¿no? O sea, hueco, le echan aire y sale, pero no hay tal, no sé, es mi percepción, y con tus comentarios me gustaría saberlo para ver cuál es tu opinión, y de esta manera pues verlo del partido ahí analizado. Sí, desde luego, yo creo que en este caso 100 por Colima es la gran incógnita, ¿no? Si realmente representa esta fuerza ciudadana que se requiere. Yo creo que los partidos hemos dejado de hacer mucho trabajo. Ahora, con esta gran posibilidad que el partido me dio, y que yo estoy muy agradecido con mi institución, me he dado a la tarea, bajo mi responsabilidad, de empezar a caminar Colima. Ahorita llevamos más de 110 colonias caminándolas, tocando puertas, acercándonos. Y hay mucho dolor del ciudadano con todos los partidos. Hemos estado muy alejados. En lo que hace Acción Nacional, cuando llegamos al poder, estos 12 años nos llenamos de poder y nos olvidamos de sociedad. Y ahora que estamos regresando a gastar suela, la sociedad nos reclama con mucha justicia. Y es ahí donde yo veo la coyuntura. Los partidos políticos tenemos que regresar a trabajar a las calles, a abanderar las causas. Hay quien dice, es que los partidos de oposición son oposición. Hemos sido gobierno y hemos cometido errores, y uno de esos es no tener identidad con la ciudadanía. Surge 100 por Colima y no hay reflejo de la necesidad ciudadana. Yo veo liderazgos, pero liderazgos políticos. Veo liderazgos de panistas, liderazgos de priistas, liderazgos actuales de perredistas, pero no veo identidad ciudadana, no veo reflejo de causas, de banderas, de necesidades. Así no se ganan las elecciones.
No podemos surgir cada 3 años con una bandera social cuando el núcleo no tiene bandera social. Entonces, seguimos cometiendo los mismos errores. No podemos seguir con la misma dirección cuando vemos que a la oposición le ha hecho falta eso, entender que la realidad y la respuesta a los planteamientos de estas organizaciones que surgen de manera satelital están ahí, ¿no? El reflejo está ya en las colonias, el reflejo está ya en los barrios, ahí está la bandera, ahí está la respuesta. Pero además, la Constitución es muy clara, los partidos políticos, bueno, ahora también los liderazgos sociales o las candidaturas independientes que surgen después como respuesta del trabajo deficitario de los partidos políticos, ahí está la respuesta. Yo creo, con todo respeto de 100 por Colima y de estos esfuerzos que se hacen, deben de encontrar una causa, deben de encontrar una motivación, deben de encontrar banderas, pero deben de encontrar liderazgos que den respuesta a las necesidades sociales. Yo creo que es un esfuerzo importante que están haciendo, pero se constituye por políticos, y los políticos pues ahí están en sus partidos, y el partido es el que debe de abanderar las causas en un trabajo institucional, que ya vendrán los momentos del primer trimestre, enero y febrero, para que ahora sí los candidatos que surjan de los partidos políticos se suban yo le he dicho, a los rieles de las causas que la institución pueda abanderar en estos seis meses, si ya no se hizo en 3 años. En estos 6 meses el partido debe de surgir como una oferta política y los candidatos deben de subirse a ese riel. Lo hago con mucha responsabilidad, es un punto de vista personal, pero sí creo que las banderas están allá, no en instituciones que se crean de momento para tratar de sacar adelante propósitos que a lo mejor no se ven reflejados en sus partidos políticos por atención a los intereses de grupos que siempre han existido en todos los partidos políticos. Bueno, la política es una pasión, ¿verdad? Decía Griselda Álvarez, que quien se mete a política difícilmente puede salirse. Y no te sacan tampoco, dice, ¿por qué? Porque esto es parte ya de un ambiente, de una formación, de una educación política. Pero bueno, haciendo un poquito de lado la política, Fernando, en el Congreso se han dado muchas cosas. La renuncia de la titular de la OSAFI, de la Reunión Superior de Fiscalización, la renuncia de Clemente como secretario de Finanzas, lo que traen ustedes arrastrando de las cuentas públicas del año pasado, que se les dijo rateros a muchos funcionarios y lo hemos publicado, que son unas ratas, porque así lo dijeron los dictámenes, porque agarraron dinero, se lo embolsaron el dinero público y lo aceptaron además. Bueno, y no se ha hecho nada. Y ahora hay una amenaza del PAN donde dicen: no vamos a aprobar las cuentas públicas. Es decir, es justificación, es amenaza, es porque están dando cuenta que el cochinero, hay que decirlo así, está muy grande y no se quieren manchar los del PAN, o porque el PAN ya participó en algo que ha quedado pues ahí, como la de Cristina, la Reunión Superior, donde al parecer, según declaraciones de otro diputado como Francisco Rodríguez, donde se dice que hay participación inclusive de un secretario de Estado, participación muy clara, donde se tipificó un delito. Entonces, ¿cómo está el ambiente? Mejor bien, tú exprésanoslo para tener la visión más general. Sí, claro, a mí me gustaría a este planteamiento que lo pudiéramos ir articulando de manera sucesiva, porque así es. En un primer momento te debo decir que yo, como titular de la Comisión de Vigilancia del propio órgano superior de fiscalización, tengo una responsabilidad. Soy el contralor, si se puede llamar así, de los trabajos del órgano técnico, quien pues fiscaliza, audita el dinero del
pueblo, ¿no? En términos de estar llevando una fiscalización de la cuenta pública de ayuntamientos, gobierno del Estado, organismos descentralizados. Esta responsabilidad la he asumido a cabalidad. Ha sido una responsabilidad que de manera irrestricta la he sacado adelante, independientemente de la composición y de las facultades que esta misma comisión tiene. Es decir, yo no puedo sacar ningún dictamen, desgraciadamente, que no sea firmado por 2 diputados que tengan la mayoría en el Congreso. Eso se ha visto muy claro y creo que hemos presentado en 1001 ocasiones las modificaciones a la norma para tener verdaderas facultades de fiscalización y ser contrapeso en el tema de la hacienda pública. Bajo esta realidad hemos estado trabajando. El diputado Francisco presenta una denuncia pública como parlamentario a la propia comisión, en donde pues presenta presuntas irregularidades del propio órgano de fiscalización, quien realiza la fiscalización a los ayuntamientos y al propio gobierno del Estado. Resulta que empieza él a cometer malversación de fondos, dirigir recursos públicos para un partido político y demás. Yo tomo la denuncia como tal e inicio una investigación con las facultades. En ese sentido empezamos a trabajar, a empezar a investigar. Yo me siento con el presidente de la Comisión de Hacienda para que colabore, porque él tiene facultades que la Comisión de Vigilancia no tiene para poder mandatar auditorías al propio órgano, para poder supervisar el desempeño del titular del órgano superior de fiscalización. Y bueno, pues encuentro respuesta. Yo les comento que mi dictamen es una investigación totalmente apegada a derecho. El resultado de esta investigación, que me llevó cerca de un semestre hacerla, es poner sobre la mesa la responsabilidad de la titular del propio órgano sobre el manejo de recursos públicos para un partido político, en particular un vehículo que se adquirió, que fue operado prácticamente en una campaña política para el PRI, del entonces diputado Rigoberto Salazar, hoy titular del área de desarrollo social del gobierno de Mario Villano, y yo en mis facultades someto a la consideración este dictamen. Nos damos cuenta de una serie de actos realmente deleznables, ¿no? Manejos de recursos públicos, adquisiciones a destiempo, falsificación de mucha documentación. ¿Hay falsificación de documentos? Hay falsificación de documentos, hay una serie de irregularidades que se encuentran inclusive en el proyecto de dictamen, pero yo no tengo facultad de sanción. Yo someto a consideración la remoción de la titular como responsable directa de estos hechos y es aprobado por unanimidad. Es decir, la mayoría del PRI asume esta responsabilidad como parlamentario y como además estamos mandatados, es una obligación parlamentaria y es una de las tareas principales, la fiscalización. ¿Pero qué se falsifica, Fernando? Bueno, hay documentación que tiene que ver con la compra de unidades, pero no empacan con los tiempos, con las fechas, con los procedimientos de adquisición, en diversas formas. ¿Y hay alguna responsabilidad externa? Es decir, la agencia que facturó también puede estar coludida ahí. Hay documentos que se turnan a la propia Comisión de Gobierno Interno para su estudio, en donde yo pongo sobre la mesa una serie de inconsistencias contables, procesales, jurídicas, y que la propia Comisión de Gobierno Interno las tiene. Entonces yo someto a la consideración y es aprobado por unanimidad. Hay una serie de elementos, 12 causales que yo pongo sobre el dictamen y en bueno, pues se deslindan y responsabilidades. La Comisión de Gobierno Interno la turno porque es la que tiene facultades de sanción. Yo solicito la remoción de la titular, pero yo no puedo removerla porque no tengo facultades. Es facultad de la Comisión de Gobierno, donde se encuentran las fuerzas políticas representadas en sus grupos parlamentarios. Se presenta una renuncia anticipada de la titular y bueno, pues a juicio de la propia comisión
comentan que ya no hay materia de litis, dicen los abogados. De los abogados, yo no soy abogado, soy economista, y dice que ya no existe la litis, ¿verdad? Manejan jurisprudencia y una serie de sentencias y dicen que pues ya no hay materia. Esa es la remoción que se da. Desde luego, yo lo he dicho, yo no estaríamos en un análisis acucioso, y te pongo ese antecedente porque tenemos que hacer un análisis de la calificación de las cuentas públicas y no es un asunto que yo ponga sobre la mesa para ver si se puede negociar. Primero, el órgano técnico ha demostrado que no tiene la capacidad, ni los dictámenes pueden generar un antecedente de suspicacia de carácter político electoral que nosotros como países hemos denunciado de manera histórica. Marta Sosa, Elías Martínez, liderazgos importantes de Acción Nacional que han pasado por la propia antes Contaduría Mayor de Hacienda con argumentos como en el sexenio de Fernando Moreno Peña que decía que por qué llegó un acuerdo ahí de hacer servicios públicos de recolección de basura, o de Elías Martínez que hablan de argumentos de las atribuciones sobre el manejo de recursos por aquella huelga que se dio. Siempre ha caído el peso de la ley en el tema de fiscalización sobre la oposición. Yo el año anterior solicité una sanción severa contra la administración de Nabor Ochoa por el desfalco. Argumentaban que tenían vehículos trabajando. Cuando yo hago la investigación como miembro de la Comisión de Hacienda, resultó ser que sí, esos vehículos estaban en reparación y las unidades sí existen, pero pues estaban ahí en el deshuesadero. Tenían más de 5 o 7 años y lo estaban reparando. Ahí no hay sanción. No hay sanción porque hay un cobijo político, hay una protección, hay opacidad. Por eso mi declaración, el gobernador dice que hay un desequilibrio, viene una renuncia sorpresiva, el cuarto titular del área de finanzas que renuncia al gobierno del estado, en este último tramo. Hay que recordar que también sucedió así a Silverio y llega a Asciende como titular la contadora que era titular del fideicomiso del CEPIDE, y hoy también le toca hacer esta tarea al finalizar este último tramo, y además el gobernador anuncia que no fue renuncia, ¿verdad? Alguien que tenía toda una carrera en el servicio público como Clemente Mendoza, que de manera intempestiva dice que se va a la iniciativa privada y luego dice que por incapaz, que no tiene la capacidad y que él va a asumir el control y la operación de las finanzas porque se encuentra en desequilibrio. No podemos anunciar una cosa diferente. Si el propio titular del Ejecutivo anuncia que no tiene finanzas sanas, que no tiene equilibrio entre ingreso-gasto, que no tiene un manejo eficaz del gasto público en las principales áreas tan sensibles, si tenemos una deuda galopante en términos económicos que ya arriba de cerca de los 2.000 millones de pesos, una deuda per cápita que ya está cercana a los 4.000 pesos de aquí a 30 años, no podemos hacer una cosa diferente más que anunciar que vamos a reservarnos nuestra votación partiendo de que tendrá que ser negativo. No hay una cosa diferente, Miguel Ángel, más que los resultados de lo que hemos visto de una actuación de una contaduría en complicidad con un partido político, de un anuncio anticipado del gobernador de lo que podemos encontrar dentro de las arcas, que como las dejó Silverio también. Entonces, es congruencia. Nosotros como oposición y desde la Comisión de Hacienda y en la Comisión de Vigilancia hemos puesto sobre la mesa el tema de que vamos a ser más rigurosos en el análisis de las cuentas públicas y así vamos a sacarlo como fracción parlamentaria.